Muchísimas gracias, maestra Blanca. Es para mí un honor estar aquí. Quiero agradecerle a la red Juntos por Michoacán por este privilegio que es para mí el que me hayan invitado. También a la Universidad Vasco de Quiroga, a Marisol. Es un honor poder estar aquí acompañándolos. Muchísimas gracias. Y sin más preámbulos, si me permiten, voy a compartir mi pantalla con esta pequeña presentación que espero que sea de su agrado. Eh, bueno, el tema es sumamente amplio, como podemos todos nosotros imaginarnos, de derechos humanos, dignidad de la persona, práctica y monitoreo de la educación. Yo creo que de este tema podemos hablar durante semestres o años completos sin agotarlo, pero pues hice mi mayor esfuerzo para poder dejarlo en un espacio de 50 minutos, entonces espero que sea lo suficientemente claro para todos ustedes. Cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que partir de el concepto base del cual se desprenden los derechos humanos, ¿ok? Porque se pensaría o en algunos momentos de la historia se llegó a considerar que los derechos humanos son algo que los estados, que los países graciosamente le conceden al individuo. Es decir, yo te doy a ti el derecho a la educación, te doy el derecho a la salud porque soy un estado magnánimo, misericordioso. Y esto no es así. Esto no es así. Los derechos humanos son inseparables del ser humano. Por eso se llaman derechos humanos, porque son inherentes a la humanidad de la persona. Y entonces se ha planteado la cuestión, bueno, y si el derecho humano es inseparable de la persona, ¿en qué está basado si no es en una constitución, en un tratado? ¿Dónde está la base del derecho humano? Y los doctrinarios, los filósofos, porque esta ya es una cuestión que busca las causas últimas, llegan a la conclusión de que derechos humanos son, están sustentados en la dignidad de la persona humana, la dignidad. Pero hay que diferenciar distintos conceptos de dignidad, ¿ok? Entonces, partiendo de este punto, vamos a encontrar que existe una dignidad axiológica. Axiológica significa con base en el mérito, ¿no? Entonces, aquí, pues es un valor graduable que se adquiere o que se pierde según el mérito de cada persona, según su actuar recto o reprochable. Es decir, una persona puede ser digna o indigna axiológicamente de ostentar un cargo público, de obtener un título profesional, de representar a un país, etcétera. Entonces, por eso a veces decimos, este funcionario es indigno de su cargo, esta persona es indigna por su comportamiento, pero ahí nos estaremos refiriendo a una dignidad axiológica, es decir, basada en el mérito. Y es importantísimo no confundirlo con la dignidad ontológica. Ontológica, sabemos nosotros que etimológicamente quiere decir del ser, del ente. Entonces, esta dignidad es inherente al ser humano, ¿ok? Entonces, esta dignidad humana es inseparable del individuo y lo hace valioso por el simple hecho de ser y existir. Ahora bien, ¿en cuál de estos dos conceptos de dignidad se sustentará el concepto de derechos humanos? Definitivamente es en este, de la dignidad ontológica, puesto que es inalienable e indivisible al ser humano. El ser humano solo por el hecho de ser tiene esta dignidad ontológica. Entonces, cuando escuchamos eso de que tal persona no tiene dignidad porque por sus hábitos, porque toma mucho, porque miente, etcétera, no estaremos hablando de una dignidad ontológica, porque esta nunca se puede perder, nunca. Aún así tenga todos los defectos o todas las
comportamientos señalados por la sociedad, una persona siempre va a tener esta dignidad ontológica y por lo tanto siempre será un sujeto de derechos humanos. La base de esta dignidad ontológica, que es a la que me referiré de ahora en adelante, cada que yo diga dignidad me voy a referir a la dignidad ontológica, es el ser sustancial y sus potencias y no su realización. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de la dignidad o axiológica, no está condicionada a que el ser humano alcance un grado de mérito, de meritocracia, que llegue a un cierto nivel, sino que solo con tener esta potencialidad, esta capacidad de desarrollo que es inherente a todo ser humano, ya es titular de esta dignidad ontológica. Ajá, no su realización. Esta puede o no puede darse. Y vamos a ver que es muy importante para que se pueda llegar a dar el papel de la educación, ¿ok? Entonces, pero esto es un florecimiento de estas potencias del ser humano, pero la dignidad está a modo de semilla en todos y cada uno de nosotros, independientemente de que lleguemos o no a la realización personal. Cuando hablamos de dignidad humana en materia de derechos, nos referimos a su sentido ontológico, es decir, este valor adherido a la especie humana que nos hace a todos merecedores de respeto y protección. A todos, absolutamente a todos, con el solo hecho de pertenecer a la misma especie humana. ¿Ok? Entonces aquí no vamos a poner condiciones de condiciones físicas, condiciones de aptitudes, condiciones de capacidades o discapacidades, condiciones de nacionalidad, de género, de edad. Ningún tipo de condicionamiento va a impactar la dignidad ontológica del ser humano, ¿ok? Entonces, teniendo esto perfectamente claro y sabiendo perfectamente que los derechos humanos se basan en esta dignidad ontológica de la persona, vamos a entender que el reconocimiento de este valor inherente es la fuente última de los derechos humanos. Y de esta manera entenderemos que todas aquellas concepciones en el pasado que pretendían decir que alguien no tenía derechos con base en su raza, con base en su religión, con base en su género, con base en su edad, con base en su nivel de desarrollo, en su capacidad o discapacidad, todas estas limitaciones no son acordes al concepto inherente de dignidad ontológica del ser humano. ¿Ok? Entonces, todo esto que históricamente e incluso en la actualidad, en algunas latitudes y a veces hasta más cerca de lo que nos podemos imaginar, todas estas limitaciones que pretenden sustentarse en accidentes del ser humano más que en su potencialidad y en su ser, están equivocados y no pueden ser una condicionante de los derechos humanos, ¿ok? Puesto que esta dignidad es la fuente moral de la que se nutren los contenidos de todos los derechos. No podemos decir que una raza o un género tiene más derechos que otros, puesto que tenemos todos la misma fuente moral, que es la pertenencia a la especie humana y en sí misma tiene la dignidad ontológica de toda persona. ¿En qué momento el concepto de dignidad humana apareció en los textos de derecho internacional? Recordemos que antes de 1945 tuvimos la desafortunadísima experiencia de la Segunda Guerra Mundial en la que millones de personas fueron discriminadas por su religión, por su raza y fueron considerados menos que personas, ¿ok? Esta experiencia permite que en la Carta Fundacional de Naciones Unidas de 1945, una vez terminada esta guerra tan atroz que dejó a la humanidad tan devastada,
estableciera el concepto de derechos humanos, ¿ok? Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y a raíz de eso ha habido multiplicidad de tratados en la materia. Los pactos civiles y políticos de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Europea, la Convención sobre Derechos del Niño, etcétera. Entonces, ha habido una multiplicidad de tratados que reconocen estos derechos humanos más allá de cualquier pretendida limitación accidental o sustentada en un accidente de la persona. La incorporación expresa del concepto de dignidad en dichos instrumentos fue una respuesta al genocidio cometido por el régimen nazi y demás masacres durante la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, no fue la última que nos ha tocado ver. Posteriormente a esta, hemos sido testigos de otros sucesos históricos en los que de igual manera se despersonaliza a un sector de la humanidad, objetivizándolos y haciéndolos cosas y no personas. Esto desafortunadamente no se ha podido erradicar mediante la suscripción de tratados, mediante la creación de organismos, porque es un tema que tiene que irradiarse desde la educación y es por ello que el tema de hoy es tan importante. ¿Cuándo vamos a lograr eliminar estas discriminaciones que siguen existiendo día con día cuando ya se permee desde la educación más temprana un concepto de derechos humanos fundado en la dignidad de la persona? Entonces y solamente entonces van a poder tener sentido todos estos instrumentos normativos que hoy por hoy establecen derechos, pero que en la práctica siguen sin observarse en muchísimos lugares y en muchísimos momentos. Llegamos entonces al punto en el que se unen este fundamento filosófico de los derechos humanos con la realidad práctica. ¿Cómo vamos a aterrizar este concepto que quizás para muchos esté demasiado etéreo, demasiado abstracto? ¿Cómo vamos a hacer que se comprenda y que se viva en nuestro día a día? Bueno, la herramienta es una y solo una, y esta herramienta es la educación en derechos humanos, ¿ok? Yo no sé si hay gente de mi edad en el auditorio, pero cuando nosotros éramos jóvenes, a nosotros nos enseñaban las garantías individuales que existían en la Constitución, ¿no? Y nos la teníamos que aprender de memoria, y el artículo 3 es sobre la educación laica, gratuita y obligatoria, y el artículo 29, suspensión de garantías, y el 27, la propiedad, y así nos hacían aprendérnoslo de memoria. Esto no es una educación integral en materia de derechos humanos. Vamos a ver que para de verdad internalizar lo que es el concepto de derechos humanos y sustentarlo en la dignidad de la persona, para que esto permee al centro de nuestra vida, se haga parte de nuestra vida, va a implicar muchísimo más que solo aprendernos de memoria artículos de la Constitución. La comunidad internacional ha reconocido que la educación en derechos humanos contribuye a la prevención de violencia y de conflictos, a promover la igualdad, el desarrollo y la participación ciudadana en adopción de decisiones dentro de sistemas democráticos. Es decir, a la personificación del ser humano, ¿ok? Porque todo esto se puede resumir en una cosa: ver al otro como persona, ¿ok? Ver al otro como persona me va a hacer prevenir la violencia y el conflicto, ¿ok? Ver al otro como persona va a promover la igualdad, va a promover el desarrollo, porque entonces no me voy a aprovechar del otro si lo veo como mi igual, como una persona. Y va a promover que se participe en los procesos democráticos. No nada más ir a votar el día de las elecciones y me olvido 6 años, sino que si veo al otro como persona, me va a importar que me retroalimente constantemente, ¿ok? Entonces se abrirán nuevos canales de participación ciudadana donde ya no sea el gobierno y el ciudadano en una relación de suprasubordinación, sino en una relación de coordinación y constante retroalimentación.
Pero como mencionaba hace un momento, no basta con aprenderse de memoria una serie de conceptos, una serie de artículos, una serie de tratados internacionales, ¿ok? Sí es importante que la educación transmita conocimiento, sí es importante porque el conocimiento y la información son poder, pero no solamente conocimiento, sino también aptitudes. La aptitud es el ser capaz de emplear el conocimiento teórico en la práctica. ¿Ok? Entonces, sí es importante conocer qué derechos tenemos, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, aprender acerca de estos derechos y adquirir aptitudes para ejercerlos en la vida cotidiana. Entonces, saber que si tenemos el derecho a la no discriminación, ¿cuáles son los canales mediante los cuales yo puedo hacer este derecho exigible? Ajá. Además de los conocimientos y aptitudes, se necesita una actitud, que ese es un cambio fundamental, ¿ok? La actitud es el desarrollo o perfeccionamiento de valores y creencias que respetan los derechos humanos. No solo saberse los artículos, no solo saber cómo ejercerlos, cómo defenderlos, sino que nuestra actitud cambie completamente nuestra perspectiva. Ajá. Yo tengo una, si hay un derecho a la no discriminación, mi actitud debe ser una actitud no discriminadora. Y toda mi vida debe reflejar esa actitud, no nada más el examen, no nada más en el aula, no nada más en las publicaciones académicas, sino se debe llevar a la vida misma. Y finalmente, un comportamiento, esto es, adoptar medidas en el día a día para defender y promover los derechos humanos. Es decir, que no queden en letra muerta, que no solo sean conocimientos de memoria, que sean también competencias para ejercerlo, que sea un cambio de mentalidad, pero también medidas concretas para llevarlos a cabo, a la realización. Ujú. Y además en una constante mejora. En unos momentos más hablaremos del principio de progresividad y es que nunca podemos estar contentos con que ya logré alcanzar el nivel de respeto a los derechos humanos máximo. No, señores, no, señoras, porque cuando lleguemos a este nivel que deseamos, tenemos que ir un paso más adelante, de modo que nunca culmina, nunca concluye esta búsqueda del respeto a la dignidad humana. Siempre se va a requerir más y más y más. Es un perfeccionamiento continuo. Esto se ha reflejado en incontables instrumentos internacionales, entre ellos el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que comenzó ya hace casi 20 años, el 1 de enero de 2005, y tiene por objeto promover la aplicación de programas de educación en derechos humanos en todos los sectores y a todos los niveles. ¿Ok? Está estructurado en etapas constitutivas y actualmente estamos viviendo la cuarta etapa que comenzó en 2020 junto con la pandemia y concluye este año 2024, enfocada en el empoderamiento de la juventud mediante la educación en los derechos humanos. Y aquí, si se fijan, tenemos una imagen de jóvenes que están exigiendo. La juventud actual eh, nos reta a que respetemos los derechos humanos. Es una juventud que no se queda callada, es una juventud que sabe que tiene canales de opinión, muchas veces a través de las redes sociales, a través de los medios, pero tiene canales de opinión que a lo mejor nuestra generación no tenía. Y hoy ellos los tienen y los están utilizando para exigir, para demandar un respeto a los derechos humanos. Y esto debemos verlo como una oportunidad, ¿ok? No como algo molesto, no como algo que tengamos que contrarrestar, sino al contrario, tomarlo como una llamada de atención que nos exige un cambio en lo que estamos haciendo. El Programa para la Educación en Derechos Humanos, en su meta número 7, objetivo 4, nos habla sobre la educación inclusiva y equitativa de calidad.
y establece como meta el asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos. ¿Ok? Aquí viene conocimiento y aptitud, teóricos y prácticos. De nada me sirve no tener teoría si no la puedo llevar a la práctica. Ujú. Necesarios para promover el desarrollo sostenible. Hoy sabemos que si no es sostenible, no es desarrollo, ¿ok? Entonces podemos alcanzar un nivel altísimo de tecnología, pero si no es sostenible, si no va a ser sostenible con el medio ambiente, con las futuras generaciones, entonces será una burbuja que explote, se derrumbe. Entonces, el desarrollo debe ser siempre sostenible mediante la educación y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural. Entonces aquí, diversidad cultural como algo, eh, como algo mm, como un valor adicional, un valor agregado, ¿ok? Antes se consideraba la diversidad cultural como un reto, como una dificultad, como un obstáculo. Hoy se considera algo que enriquece. Ajá, y se da la bienvenida y se abren espacios para que todas las voces puedan ser escuchadas en una cultura del desarrollo sostenible. Y esto nos lleva a la educación en derechos humanos en nuestro país. ¿Dónde va nuestro país en esta meta mundial de buscar incorporar el concepto de derechos humanos en la vida del educando? Y ya no nada más que sea un concepto memorizable para el examen y ahí se quedó en el cuaderno, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en nuestro país? Yo me acuerdo, y permítanme que haga este pequeño paréntesis, un recuerdo, que mi mamá es profesora de educación especial y cuando ella daba clases, se inició, recordemos que tiene 20 años este movimiento, empezaba apenas la inclusión de alumnos con discapacidad en los salones de las escuelas regulares. Antes de eso, pues se detectaban alumnos que tenían algún tipo de discapacidad y se le enviaba a escuelas especiales para discapacidad visual, para discapacidad auditiva, discapacidades neurodivergentes, etcétera, y se les separaba, ¿ok? Posteriormente, hay un cambio de paradigma y se determina que no, que en la sociedad ellos tienen que estar integrados, en la sociedad ellos tienen que ser capaces de incluirse, por lo tanto, desde la educación tienen que abrirseles espacios, desde la educación básica. Y entonces a los maestros de la de educación especial los llaman a las primarias a que capaciten a los profesores regulares de primaria en las diferentes discapacidades que atendían en estas escuelas, porque ahora ya van a ser recibidos en las escuelas regulares. Yo recuerdo que mi mamá me decía que difícil es convencer a un profesor que toda su vida ha segregado o ha retirado al alumno de que ahora tiene que incorporarlo a su salón. Y sobre todo cuando tienen el concepto de que es por su bien el segregarlo, ¿no? Entonces, esto es lo difícil, porque no es que lo hagan por perjudicar al estudiante con capacidades diferentes, sino que dicen es que para que aprenda mejor que esté con los que son como él. Sin embargo, la sociedad no es así. En la sociedad todos tenemos que convivir y entonces esta inclusión debe darse desde la educación, porque solo desde la educación vamos a poder aprender a incluir al otro. Entonces fue una etapa muy difícil y hoy que yo tengo dos hijos neurodivergentes, agradezco los esfuerzos de todas aquellas personas que trabajaron contra esta resistencia que era heredada, no era una resistencia derivada de la mala fe, derivada de la discriminación, sino una resistencia heredada, una inercia contra la que se tuvo que luchar. Y hoy yo agradezco profundamente el que mis hijos puedan convivir y coexistir con sus compañeros en la escuela regular y además enriquecer, no solo coexistir, sino enriquecer las perspectivas. ¿Qué hacemos en México? Bueno, en México, aquí están los artículos que me aprendí de memoria, pero
El artículo primero de nuestra Constitución establece que todas las personas, todas, gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Es el primer artículo, el más importante. Desde el principio, nuestra Constitución parte de que es una Constitución de derechos. Antes que establecer cualquier otro precepto, nos dice, esta Constitución es de derechos para todas las personas. Y en su artículo tercero, que sigue siendo el referente a la Constitución, nos establece que la educación será garantizada por la Federación, estados y municipios y se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas. ¿Ok? Aquellos que tengan más o menos mi edad se acordarán que el artículo tercero en aquellas épocas simplemente decía la educación será laica, gratuita y obligatoria. Y no hacía referencia al concepto de dignidad. Hoy es un gran avance el que la palabra dignidad esté plasmada en nuestra Carta Magna, ¿ok? Con un enfoque en derechos humanos e igualdad sustantiva. ¿Qué es la igualdad sustantiva a diferencia de la igualdad adjetiva? La igualdad adjetiva, pues se puede entender como que todos tengan lo mismo, algo así como que yo les reparto un peso a cada uno y entonces ya son iguales. No, no son iguales porque a lo mejor algunos ese peso lo usan para comer y otros ya tienen comida en abundancia y usan ese peso para invertir. Entonces, no es verdad que esa igualdad sea sustantiva. La igualdad sustantiva es una igualdad de oportunidades, una igualdad basada en la persona, en sus potencias, en su desarrollo, que todos tengan la misma capacidad de desarrollo. Y de ahí viene legislación secundaria, la Ley General de Educación, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General para la Igualdad entre el hombre y la mujer, y un sinnúmero de instrumentos legales, ¿ok? Que establecen obligaciones para el sistema educativo mexicano. Pero como mencioné hace un momento, no basta con tener disposiciones que nos obliguen a hablar de la dignidad, disposiciones que nos obliguen a poner ejercicios de derechos humanos, que nos indiquen que en los planes de educación tienen que hacer un video sobre el racismo, la historia del racismo y los problemas que ocasionó. No basta eso, no basta un desarrollo meramente académico. Es necesario que permee a la vida del educando. Ujú. Y esto es lo que se busca en los programas actuales, específicamente en los libros de texto gratuitos, ¿ok? Establecer que en materia de derechos humanos se materialice, se haga vigente el principio de progresividad. El principio de progresividad es el que les comentaba hace un momento, que nunca termina, ajá, es progresivo. El respeto a los derechos humanos tiene que ser hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, siempre y en cada momento, y nunca puede regresar. Un derecho humano que ya fue reconocido nunca podrá dejar de reconocerse, ¿ok? Eso no sería progresivo. Una restricción a los derechos que ya fue eliminada no podrá volverse a adoptar. Por ejemplo, la pena de muerte, que antes la Constitución la permitía, posteriormente se deroga. Hoy no podríamos volver a aplicar la pena de muerte porque eso iría en contra del principio de progresividad y del respeto al derecho a la vida. ¿Ok? Entonces, el principio de progresividad es siempre ir más adelante. Y si ya llegué a un nivel de respeto óptimo, voy a tener que seguir avanzando hasta llegar a un nivel máximo de aplicación y de promoción. Ajá, no nada más normativo, no nada más el mayor nivel en los documentos, pero en la realidad no permea, en la realidad no se aplica. Tiene que ser aplicación, promoción y mejora continua, ¿no? Mejores herramientas, mejores canales, y además va de la mano con el progreso humano, con el progreso tecnológico. Entonces, hoy por hoy, pues tendemos el reto ante la inteligencia artificial, ¿cómo vamos a lograr proteger derechos humanos o hacerlos compatibles con esta utilización de la inteligencia artificial? Y así con todos los avances tecnológicos, así con todos.
está plasmado en los libros de texto gratuitos que todos incluyen ya temas relacionados con los derechos humanos, eh, según el nivel de cada educando, ¿ok? Entonces tenemos, por ejemplo, libros de primaria que tienen imágenes ad hoc para alumnos de primaria y nos hablan de la igualdad, nos hablan de visibilizar la violencia de género, ¿ok? Sin criminalizar, sin sin estereotipar a un género como el agresor y al otro como la víctima, no, simplemente visibilizar una realidad fáctica y hacer conscientes a los educandos de que esto sucede y cómo podemos contrarrestarlo, qué herramientas podemos tomar para evitarlo. Aquí hay preguntas que son de reflexión, ¿ok? Ya no son preguntas de apréndetelo y la definición, sino son de reflexión. ¿Qué harías tú en tu casa si ves esta situación, etcétera? ¿Ok? Posteriormente en secundaria, pues ya vemos nuevamente temas de derechos humanos, pero con un nivel mayor de reflexión y un nivel mayor de practicidad. Ajá. Creación y transformación de normas y leyes, ¿ok? Aquí ya va más allá de qué observas tú en casa, sino ya en la sociedad, qué podemos hacer, qué encuentras tú. Ujú. ¿Cuáles son los retos actuales que los adolescentes pueden asumir en la relación con los derechos humanos? ¿Ok? ¿Qué puedes hacer tú, adolescente, tú educando? ¿Ok? Corresponsabilizar a la sociedad, porque si bien es muy fácil decir que el gobierno haga esto, que las empresas hagan esto, que las organizaciones, los partidos políticos, etcétera, bueno, ¿y la sociedad dónde está su corresponsabilidad? Y ahí tenemos que entrar todos. Esto es fundamental. Y si no se da desde un nivel educativo, pues muy difícil será implementarlo en adultos, ¿ok? En adultos que estuvieron acostumbrados a que la relación entre gobierno y sociedad es una relación de oposición más que una relación de retroalimentación. Y aquí viene lo que yo creo que es el momento culminante de toda esta presentación, el rol clave de las y los educadores, ¿ok? Ya vimos el concepto filosófico en el que se basa los derechos humanos, ya vimos los documentos y las fuentes internacionales y nacionales que consagran estos derechos humanos, ya vimos los planes educativos que pretenden materializar y hacer vivo estos derechos humanos desde el aspecto educativo en la vida de los alumnos. ¿Qué papel juega aquí el educador? Y les voy a decir, para mí, el papel principal. La estrella de esta película son los educadores y las educadoras. Más que los alumnos, más que los que están diseñando los contenidos, más que los que están firmando los tratados, más que los filósofos que están dilucidando conceptos, para mí, Ana Correa, el rol clave de esta revolución educativa la tienen los y las educadores, porque a ellos les corresponde asegurarse que esto permee en la vida de sus educandos. Y esto no es tarea fácil, no es tarea fácil de ninguna manera. La educación puede utilizarse como instrumento para perpetuar, utilizarse como un instrumento para perpetuar o para eliminar desigualdades. Imagínense qué poder tan grande tiene el profesor que si desea utilizar ese poder para perpetuar una desigualdad, podría lograrlo. Podría enseñar o educar en la desigualdad, enseñar o educar en la discriminación, pero tiene ese mismo poder para eliminar, para incluir al otro, para hacer que el educando vea en el otro un reflejo de sí mismo, que vea a la persona, a la potencia y no al accidente.
¿ok? Porque las discapacidades son accidentes, ¿no? Así como puede ser el cabello rojo, no tener movilidad en los miembros inferiores, la discapacidad visual, etcétera. Todos esos son accidentes de la persona que varían. No quiere decir que un accidente fáctico, sino ontológicamente son accidentes, no son parte del ser de una persona. Entonces, la educación no debe estar basada en accidentes, debe estar basada en la esencia misma de la persona, ver a la persona desde su unicidad, desde su irrepetibilidad, desde su dignidad ontológica. ¿Ok? Y depende de esto, serán las alternativas que concrete en cada caso particular, en cada escuela y en cada aula. ¿Ok? Y aquí yo quisiera detenerme un momento, dejar de proyectar para comentarles una pequeña historia que a mí me hizo entender muy claramente eh, el rol de los educadores y de las educadoras. Y espero, les pido que me sigan para hasta que lleguemos al final. Yo no sé si ustedes sean fans de la Liga de la Justicia, pero mis dos hijos varones sí que lo son. Entonces yo he visto eh, pues muchísimas películas de la Liga de la Justicia en Lego, en 3D, vamos, en muchísimas. Y recuerdo mucho una de ellas en la que, no sé si sepan ustedes, pero Batman sospecha de Superman, ¿no? Sospecha de que él, pues siendo un alienígena, pues no tiene lazos fuertes con la Tierra y además es sumamente poderoso. En cualquier momento él podría decidir optar por el mal y dominar la Tierra. Tiene todo el poder para hacerlo y no tiene suficientes lazos con la raza humana. Y entonces Batman sospecha un poco de Superman y tiene guardado en su baticueva un rayo de kriptonita, ¿no? Entonces ahí lo tiene y los demás superamigos le dicen, oye, Batman, ¿por qué tienes un rayo de kriptonita? Por si acaso, por si acaso. Y en un episodio, un villano que no recuerdo bien el nombre, eh, intercepta el cerebro de Superman con un dispositivo que francamente no entiendo, pero estaba controlando los pensamientos de Superman. Y entonces Superman efectivamente empieza a actuar como un villano, ¿no? En vez de un superhéroe. Y es tan poderoso, es más poderoso que cualquier ser humano, que es muy difícil detenerlo de estas villanías que está cometiendo. Y entonces Batman le dice a los demás superamigos, sabía que este día llegaría, tengo que usar esta arma secreta que tengo aquí. Y saca una pistola con un rayo y los demás superamigos le dicen, no, Batman, por favor, vas a matar a Superman, no lo hagas, dale una oportunidad. Y dice Batman, es la única forma. Y entonces le dispara, pero el rayo que sale de esa arma es un rayo amarillo, no es verde. Y entonces eso nos hace pensar así como que qué extraño, ¿no? Y cuando recibe Superman ese rayo, empieza a fortalecerse tanto en sus músculos como en su control mental y se quita este dispositivo que lo estaba controlando. Y entonces vuelve a ser el superhéroe, vuelve a ser Superman el que lucha por la justicia, ¿no? Y entonces logran pues vencer al villano, etcétera. Y le preguntan a Batman, ¿qué fue lo que le disparaste? Y Batman responde, lo que le disparé fue luz solar, que si ustedes les gustan las películas de superhéroes, sabrán que Superman se fortalece con la luz solar. Entonces, en lugar de dispararle kriptonita y atacarlo, lo fortaleció. Dijo, lo que hice fue hacer más fuerte a quien él es. Y él solo se quitó las limitaciones, se quitó las ataduras y fue quien tenía la potencialidad de ser. ¿Ok? Entonces, para mí, este fue un gran ejemplo de nuestro rol como educadores. A nosotros nos corresponde fortalecer el ser del educando, no dedicarnos
a sus limitantes, no dedicarnos a atacar la discapacidad, a atacar las diferencias, a tratar de minimizar los errores, sino a fortalecer la potencialidad del educando, a brindarle las herramientas para que él sea la mejor versión de sí misma. ¿Ok? Tenemos que regarlos para que florezcan. Entonces, a mí me queda con este ejemplo quizás muy mundano, me queda muy claro nuestro papel como educadores, ¿ok? Fortalecer el ser, fortalecer la dignidad de la persona. Y ellos solos con recibir esta fortaleza de nuestra parte van a ser capaces de florecer en los talentos que a cada uno le correspondan. Con esto yo concluiría para que podamos abrir un espacio de preguntas y respuestas, no sin antes agradecerle a la maestra Blanca el tenerme aquí, a la red de Juntos por Michoacán y por supuesto a la Universidad Vasco de Quiroga por la invitación. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, maestra, por su participación. Si me permite, voy a dar lectura a algunas preguntas y comentarios que nos han compartido las personas participantes de este webinar. Tenemos por aquí, bueno, varios comentarios. Si me permite, maestra, voy a hacer lectura de todas las preguntas que tenemos en el bloque, eh, por si hay algunas que a lo mejor puedan estar vinculadas y para que pueda usted dar respuesta después. Nos dice la Gracias. maestra Yunuen Anaid Estrada, ¿qué lineamientos se deben seguir para que una universidad cuente con área especial para la defensa de los derechos humanos? Como segunda pregunta, y esta pregunta trae algo de contexto, entonces lo voy a leer, de la maestra Bárbara Esparta. Buenas tardes. Lamentablemente, como dice la doctora, existen muchos lugares y momentos donde existe una constante violación de los derechos humanos. Mi comentario es que en Michoacán tenemos representantes internacionales de dichos derechos y la mayoría tienen como negocio centros de rehabilitación contra las drogas, donde existe una evidente violación de derechos. Es importante señalar que los derechos humanos siempre se ligan a la política. Con esto me refiero a que es Vox Populi y no se denuncia porque dichas personas pertenecen a la élite social y de gobierno. La pregunta es cómo desligar las cuestiones de élite o gubernamentales del derecho humano. Hay un comentario también del maestro José de Jesús Castellanos que nos dice, pese a que la reforma al artículo primero de la Constitución para incluir los derechos humanos en lugar del otorgamiento de garantías, sin embargo se quedó corta ya que solo abarca los derechos reconocidos en pactos signados por el gobierno, lo cual no cumple cabalmente con el concepto de dignidad ontológica de la persona más allá del derecho positivo o su limitación a un Estado. Y finalmente, el maestro Jaime Said Reyes, ¿cómo se pueden aplicar los derechos humanos en el ámbito laboral donde se han adjudicado faltas a acuerdos que no se firmaron, que no están dentro del reglamento y donde no han dado la oportunidad de aclarar lo sucedido ni se ha dado el derecho a réplica? Cabe mencionar que no hay ningún documento que compruebe dichas faltas y el acceso al trabajo solo se niega de manera verbal o con documentos expedidos sin aclarar las dichas faltas ni especificarlas. Solo mencionan que hay documentos que avalan la supuesta falta. Muchas gracias. Si quiere, vamos a leer estas y más adelante leo lo que está en el área del chat. Muchas gracias, maestra Blanca. A ver, para contestar la segunda, porque la primera de qué lineamientos se pueden utilizar, me gustaría quizás enviarla por correo ya que tenga un documento que pueda compartir. Voy a la segunda, que es sobre de qué manera podemos desligar la política de los derechos humanos. Creo que es una gran pregunta. Creo que parte un poquito de lo que decíamos al principio, que mientras no permeen en el sistema educativo este concepto de derechos humanos, pues lo vamos a seguir viendo como algo que ahí está, que está arriba, que es para que se tomen la foto los políticos que firman estos tratados y pues qué bueno porque en la realidad no aplica. ¿Cómo desligar esto?
haciéndolos vida, haciéndolos nuestro día a día y desde dónde vamos a partir para hacer estos derechos vida y hacerlos día a día desde la educación, desde el kinder, desde el preescolar, vamos a comenzar a enseñarle a los pequeñitos que su vida es una vida de derechos y que pueden ejercerlos, que pueden respetarlos, que pueden promoverlos, para que de este modo, desde que ellos vayan creciendo, no lo vean como algo lejano y algo que es un procedimiento cansado, que es costoso, que no sirve para nada, como mencionaban aquí el tema laboral, que nada más estoy gastando en un procedimiento y no hay pruebas, etcétera, que no se vea como algo ajeno a mi vida, sino que sea mi día a día yo experimente y ejerza mis derechos. Y esto, por supuesto, requerirá de que cada día se abran más y más y más canales, ¿ok? Y esto me lleva a la siguiente pregunta, la de la reforma al artículo primero, que nos dice se quedó corta porque no va más allá del derecho positivo. Sí, exactamente, coincido en que se quedó corta, coincido. Fue importantísima en su momento. Eso no podemos negarlo, fue importantísima porque por primera vez habla del concepto de dignidad, por primera vez establece que antes la Constitución era lo máximo y lo que ésta decía no importaba que hubiera tratados internacionales en materia de derechos humanos, la Constitución prevalecía. Hoy estos tratados tienen rango constitucional. Entonces, es una reforma importante, importantísima, diría yo, pero sí se quedó corta, coincido. ¿Y cómo podemos subsanar este defecto en la reforma? Pues con el principio de progresividad, ¿ok? Con lo que hablábamos de que nunca vamos a llegar al nivel óptimo, nunca lo vamos a lograr, porque cuando lo logremos, vamos a tener que seguir buscando un perfeccionamiento, seguir buscando un mejoramiento. Cuando logremos un canal de opinión que sea suficiente, la tecnología ya nos va a retar a que busquemos otro, ¿ok? Entonces, siempre vamos a estar en esta constante búsqueda de perfección en el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, ¿a quién le corresponde? A quien preguntó, a mí, a usted, a nuestros alumnos, nos corresponde seguir exigiendo estos canales, seguir exigiendo que se reconozcan más derechos humanos, no solamente aquellos firmados por México, sino quizás aquellos que están en otros instrumentos que no son tratados, que a lo mejor son resoluciones, que a lo mejor están en la costumbre internacional. Nos toca exigirlo, nos toca fomentar que se reconozcan en nuestro derecho positivo y seguir impulsándolos. Y bueno, el tema de cómo llevar los temas que son laborales, cómo convertirlo en un tema de derechos, creo que es muy importante. Es muy importante el saber que todos los temas son de derechos. Antes nos decían, es que este es un tema laboral, el hostigamiento, por ejemplo. Es un tema laboral, es entre el patrón y el empleado. No, hoy sabemos que es un tema de derechos humanos. Por lo tanto, nos concierne a todos. ¿Por qué? Porque el hostigamiento impide el desarrollo de la persona y todo lo que impida el desarrollo de la persona está contraviniendo los derechos humanos. Entonces es el momento de cambiar este paradigma de las materias, así de que esto es civil, esto es penal, esto es laboral, y convertirlo en un tema de derechos que le interesa a toda la sociedad, no nada más al patrón. O sea, no es nada más ese tema del patrón y ver cómo sancionamos al patrón, sino como sociedad, ¿qué vamos a hacer para que el derecho al desarrollo humano sea sustentable y esté presente en todos nuestros ambientes?